¿Te ha pasado que te acuestas sin comer nada peligroso, convencido de que hiciste todo bien durante el día, pero al despertar te sientes más cansado y con la glucosa más alta que ayer? ¿Y si el verdadero problema no fuera lo que comes, sino lo que ocurre en tu cuerpo mientras duermes? Esta situación es extremadamente común en personas mayores de 60 años. No se trata de casos aislados ni de falta de disciplina. Al contrario, afecta precisamente a quienes se esfuerzan más por cuidarse. Personas que comen con moderación, que siguen tratamientos, que caminan a diario y aún así sienten que, cada mañana, su cuerpo parece ir en contra de ellos. La glucosa no baja, el cansancio se acumula y la frustración crece en silencio. Soy el Dr. Luis Fernández, y llevo más de 20 años trabajando con personas mayores en el control de la glucosa, la diabetes y el envejecimiento saludable. En todo este tiempo he aprendido algo fundamental. La mayoría de los problemas que vemos durante el día no comienzan con la comida ni con el ejercicio, sino con lo que ocurre durante la noche. Mientras dormimos, el cuerpo no se apaga. El metabolismo sigue activo, las hormonas continúan trabajando y, en muchos casos, la glucosa empieza a descontrolarse sin dar señales claras. Por eso hoy quiero hacerte una promesa muy concreta. En este video, te voy a explicar de forma clara y comprensible por qué la glucosa puede subir mientras duermes, incluso sin haber comido nada, qué mecanismos invisibles se activan en tu cuerpo durante la madrugada, y qué puedes empezar a hacer para protegerte de este daño silencioso, antes de que termine convirtiéndose en complicaciones más serias. Y hay un detalle muy específico que ocurre cada noche, a una hora exacta, que si no lo conoces puede arruinar cualquier esfuerzo que hagas durante el día. Si alguna vez te has preguntado por qué haces todo bien y aún así no ves resultados, acompáñame, porque entender lo que sucede cuando cae la noche puede cambiar por completo la forma en que controlas tu salud. Cuando hablamos de glucosa en sangre, la mayoría de las personas piensa solo en lo que come durante el día. Desayuno, almuerzo, cena. Pero muy pocos entienden que la glucosa no se apaga cuando te acuestas. Dormir no significa que el cuerpo entre en pausa. Al contrario, durante la noche se activan procesos biológicos decisivos que pueden marcar la diferencia entre estabilidad y descontrol. Mientras duermes, tu organismo sigue trabajando para mantenerte con vida. El hígado libera glucosa para asegurar energía mínima, las hormonas regulan funciones esenciales y el sistema nervioso se prepara para el despertar. En un cuerpo joven y flexible, estos ajustes ocurren de forma precisa, pero con el paso de los años, especialmente después de los 60, ese equilibrio empieza a fallar. La glucosa nocturna se refiere a cómo se comporta el azúcar en la sangre durante las horas de sueño. El problema es que este comportamiento casi nunca se mide ni se observa. Muchas personas solo miran la cifra de la mañana y no entienden por qué despiertan con valores altos si no comieron nada durante la noche. La respuesta está en lo que ocurrió mientras dormían, no en lo que hicieron antes de acostarse. Durante la noche, el cuerpo entra en una fase delicada. Si el metabolismo está alterado, el hígado puede liberar más glucosa de la necesaria. Si las hormonas del estrés están elevadas, la señal para producir azúcar se intensifica. Y si la sensibilidad a la insulina es baja, esa glucosa permanece circulando en la sangre sin ser utilizada correctamente. Todo esto sucede sin dolor, sin síntomas claros y sin despertar a la persona. Por eso el descontrol nocturno es tan peligroso. No genera alarmas inmediatas, pero cada noche va desgastando lentamente los vasos sanguíneos, el corazón y el cerebro. Muchas complicaciones que aparecen con el tiempo no comienzan con una comida puntual, sino con años de desajustes nocturnos ignorados. Entender la glucosa nocturna cambia por completo la forma de ver la diabetes y el envejecimiento. Ya no se trata solo de comer menos o moverse más, sino de reconocer que la noche es un momento crítico. Y dentro de ese periodo nocturno existe una franja específica en la que el cuerpo puede perder el control con mayor facilidad. Justo ahí es donde se esconde la clave que la mayoría desconoce, y es lo que vamos a analizar a continuación. Existe un fenómeno poco conocido que explica por qué muchas personas despiertan con la glucosa alta sin haber comido nada durante la noche. Se llama Down Phenomenon, o fenómeno del amanecer, y ocurre de forma silenciosa en las primeras horas de la madrugada. Entre aproximadamente las 3 y las 6 de la mañana, el cuerpo empieza a prepararse para despertar. Aunque sigas dormido, el organismo entra en modo de activación. Para lograrlo, libera ciertas hormonas cuyo objetivo es darte energía para iniciar el día. Entre ellas destacan el cortisol y la hormona del crecimiento. El problema es que estas hormonas envían una señal directa al hígado, producir y liberar glucosa en la sangre. En una persona joven y metabólicamente sana, esta liberación está perfectamente controlada.
La insulina responde con rapidez, la glucosa entra en las células y el equilibrio se mantiene. Pero con el paso de los años, especialmente después de los 60, este mecanismo se vuelve menos eficiente. La insulina responde tarde o con poca fuerza, y la glucosa que el hígado libera permanece circulando en la sangre. Por eso muchas personas se despiertan con cifras más altas que las que tenían al acostarse. No es una reacción a la cena ni una consecuencia de haber hecho algo mal el día anterior. Es una respuesta automática del cuerpo que, en condiciones de resistencia a la insulina, se convierte en un problema repetido noche tras noche. El Down phenomenon es especialmente peligroso porque pasa desapercibido. No produce dolor, no interrumpe el sueño y no genera síntomas inmediatos. Sin embargo, cada madrugada expone al organismo a niveles elevados de glucosa durante horas, justo cuando el cuerpo debería estar en reparación y descanso. Con el tiempo, este estrés metabólico constante contribuye al daño de los vasos sanguíneos, al cansancio matutino y a la dificultad para controlar la glucosa durante el resto del día. Comprender este fenómeno cambia la perspectiva por completo. Deja claro que no todo depende de la comida ni de la fuerza de voluntad. Hay procesos automáticos que necesitan ser entendidos y respetados, y lo más importante es saber que el Down phenomenon no actúa solo. Se vuelve mucho más intenso cuando otros mecanismos nocturnos también están alterados. Para entender por qué la glucosa puede perder el control mientras duermes, es necesario mirar el cuadro completo y analizar qué más está ocurriendo dentro de tu cuerpo durante la noche. Para entender por qué la glucosa puede perder el control durante la noche, es necesario observar tres mecanismos que actúan de forma simultánea mientras duermes. No se trata de errores conscientes ni de decisiones voluntarias. Son respuestas automáticas del cuerpo que, con el paso de los años, dejan de estar bien reguladas y comienzan a trabajar en tu contra. El primer mecanismo es el hígado. Durante la noche, el hígado actúa como un sistema de respaldo. Su función es liberar glucosa de manera lenta y constante para asegurar que el cerebro y los órganos vitales tengan energía suficiente. En un metabolismo sano, esta liberación está cuidadosamente ajustada. El problema aparece cuando existe resistencia a la insulina. En ese contexto, el hígado pierde la capacidad de frenar su producción y comienza a liberar más glucosa de la necesaria. Esta liberación excesiva no ocurre de golpe, sino como un goteo continuo que se mantiene durante horas. La glucosa se acumula en la sangre mientras la persona duerme, sin provocar síntomas evidentes, pero generando un daño progresivo y constante. El segundo mecanismo es el cortisol, la principal hormona del estrés. Aunque muchas personas asocian el estrés únicamente con el día, el cortisol también puede mantenerse elevado durante la noche. Factores como la preocupación persistente, el sueño fragmentado, las cenas tardías o la exposición a pantallas antes de dormir pueden impedir que esta hormona descienda como debería. El cortisol tiene un efecto muy claro sobre el metabolismo, le indica al cuerpo que produzca glucosa para estar en estado de alerta. Cuando esta señal se activa durante la madrugada, el hígado responde liberando aún más azúcar en la sangre. Así, aunque el cuerpo esté dormido, entra en un estado metabólico similar al de una situación de emergencia. El tercer mecanismo es la menor eficacia de la insulina durante la noche, un fenómeno que se acentúa con la edad. La insulina no actúa con la misma fuerza a lo largo del día. Durante las horas nocturnas, su respuesta suele ser más lenta y menos eficiente. A esto se suma la pérdida progresiva de masa muscular que ocurre con el envejecimiento. El músculo es uno de los principales destinos de la glucosa, y cuando hay menos tejido muscular disponible, el azúcar tiene menos lugares donde ser almacenada y utilizada. Como resultado, la glucosa permanece circulando en la sangre durante más tiempo, elevando los niveles sin que la persona lo perciba. Estos tres mecanismos no funcionan de manera aislada, se refuerzan entre sí: un hígado que libera demasiada glucosa, un cortisol nocturno elevado y una insulina debilitada crean un entorno metabólico inestable. Este desequilibrio ocurre en silencio, sin dolor y sin interrumpir el sueño. Precisamente por eso resulta tan peligroso. La persona puede dormir toda la noche y aún así someter a su organismo a varias horas de hiperglucemia continua. Cuando este proceso se repite noche tras noche, el impacto se acumula. Los vasos sanguíneos, el sistema nervioso y el corazón reciben una carga constante que no siempre se refleja de inmediato en los síntomas. Con el tiempo, este desgaste silencioso dificulta cada vez más el control de la glucosa durante el día y acelera la aparición de complicaciones. Entender estos mecanismos permite dejar de culparse y reconocer que el problema no siempre está en lo que se hace durante el día, sino en lo que el cuerpo experimenta mientras descansa. Una vez que se comprenden los mecanismos que elevan la glucosa durante la noche,
Resulta más fácil identificar porque ciertas costumbres nocturnas, aparentemente inofensivas, pueden empeorar el problema sin que la persona lo note. Estos errores son muy comunes, especialmente en personas mayores, y suelen repetirse cada día de forma automática. El primer error es cenar demasiado tarde. Cuando la última comida se realiza cerca de la hora de dormir, el cuerpo no dispone del tiempo suficiente para procesar adecuadamente los nutrientes. La digestión se prolonga durante la noche, la insulina se mantiene activa cuando debería estar descendiendo y el hígado recibe señales contradictorias. En lugar de entrar en un estado de reposo metabólico, el organismo permanece en modo de procesamiento. Esto favorece que la glucosa se mantenga elevada durante horas y que el equilibrio nocturno se rompa desde el inicio. El segundo error es consumir cafeína en la tarde o la noche. Muchas personas creen que una taza de café, té o alguna bebida estimulante no tiene impacto real si se toma varias horas antes de dormir. Sin embargo, la cafeína puede permanecer activa en el cuerpo durante mucho más tiempo del que se percibe. Su efecto principal es mantener elevado el cortisol. Aunque la persona logre dormirse, el sistema nervioso no entra en un estado profundo de descanso. El resultado es una noche metabólicamente activa, con mayor liberación de glucosa y menor capacidad de regulación. El tercer error es omitir por completo la cena. Algunas personas piensan que no comer por la noche ayudará a bajar la glucosa. En ciertos casos ocurre exactamente lo contrario. Cuando el cuerpo pasa demasiadas horas sin recibir alimento, el hígado interpreta la situación como una posible amenaza y responde liberando glucosa para asegurar energía. Este mecanismo de defensa, útil en situaciones extremas, se vuelve contraproducente cuando se activa cada noche. En lugar de estabilizar la glucosa, la eleva de forma constante durante el sueño. El cuarto error es acostarse con un alto nivel de estrés mental. Preocupaciones, discusiones, noticias negativas o el uso prolongado del teléfono antes de dormir mantienen al cerebro en estado de alerta. Aunque los ojos se cierren, el sistema nervioso sigue activo. Esta activación impide que el cortisol descienda como debería y favorece un entorno hormonal que estimula la producción de glucosa. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una preocupación mental, responde de la misma manera. El quinto error es creer que dormir siempre protege. Existe la idea de que mientras se duerme, el cuerpo se repara automáticamente y todo queda bajo control. Esta creencia lleva a descuidar por completo lo que ocurre durante la noche. Dormir no garantiza equilibrio metabólico si las señales internas están alteradas. La persona puede dormir muchas horas y aún así someter a su organismo a un estrés glucémico continuo que no se percibe conscientemente. Estos errores no son el resultado de negligencia, sino de falta de información. Se repiten porque nadie explicó cómo funciona realmente el metabolismo nocturno. Reconocerlos no busca generar culpa, sino conciencia. La noche puede convertirse en un aliado o en un enemigo silencioso, dependiendo de las decisiones que se toman antes de acostarse y de cómo se prepara el cuerpo para el descanso. Proteger la glucosa durante la noche no requiere medidas extremas ni cambios imposibles. El objetivo no es forzar al cuerpo, sino ayudarlo a entrar en un estado de estabilidad metabólica mientras descansa. Para lograrlo, es fundamental respetar ciertos principios que permiten reducir la activación innecesaria del hígado, calmar el sistema nervioso y favorecer una respuesta hormonal más equilibrada. El primer principio es cenar temprano y de forma ligera, sin eliminar por completo la comida. Una cena sencilla, con una cantidad moderada de proteína y sin exceso de carbohidratos, permite que el cuerpo complete la digestión antes de dormir. Esto evita que la insulina permanezca elevada durante la noche y reduce la necesidad del hígado de liberar glucosa de forma compensatoria. El cuerpo interpreta esta señal como seguridad, no como escasez ni como sobrecarga. El segundo principio es respetar el ritmo natural de estimulación y descanso. A medida que se acerca la noche, el organismo necesita disminuir la activación. Reducir o eliminar los estimulantes en la tarde ayuda a que el cortisol descienda progresivamente. Cuando esta hormona baja, el cuerpo recibe la señal de que puede relajarse y entrar en un estado de reparación. Este descenso es clave para evitar que se active la producción innecesaria de glucosa durante la madrugada. El tercer principio es calmar el sistema nervioso antes de dormir. El estado mental con el que una persona se acuesta influye directamente en su metabolismo nocturno. Crear una transición clara entre el día y la noche permite que el cuerpo entienda que ya no necesita estar en alerta. Un ambiente tranquilo, una rutina repetida y la reducción de estímulos intensos favorecen un descanso más profundo y una menor activación hormonal. El cuarto principio es apoyar los procesos naturales de recuperación. Durante el sueño,
El cuerpo intenta reparar tejidos, regular hormonas y restablecer el equilibrio interno. Cuando se le brindan las condiciones adecuadas, estos procesos funcionan con mayor eficiencia. Esto no implica hacer más, sino interferir menos. Dormir con regularidad, mantener horarios estables y respetar las señales de cansancio son formas sencillas de ayudar al organismo a autorregularse. Aplicar estos principios transforma la noche en un periodo de protección en lugar de riesgo. No se trata de buscar resultados inmediatos ni de perfección, sino de consistencia. Cuando el cuerpo recibe señales claras de calma, seguridad y ritmo, la glucosa deja de comportarse de forma errática. La estabilidad nocturna no es un lujo, es una parte esencial del control metabólico y una de las bases más importantes para despertar cada mañana en mejores condiciones. Durante muchos años, se nos ha hecho creer que el control de la glucosa depende casi exclusivamente de lo que comemos o de cuántos pasos damos durante el día. Sin embargo, comprender lo que ocurre durante la noche cambia por completo esa visión. La noche no es un tiempo pasivo ni neutral. Es un periodo decisivo en el que el cuerpo puede recuperar el equilibrio o, por el contrario, acumular un daño silencioso que se manifiesta al despertar. Cuando la glucosa se eleva mientras duermes, no es una señal de fracaso personal ni de falta de disciplina. Es la consecuencia de procesos internos que han perdido su coordinación con el paso del tiempo. El hígado, las hormonas y la insulina siguen reglas biológicas que no siempre coinciden con nuestras intenciones. Ignorar este hecho solo conduce a la frustración. Entenderlo, en cambio, abre la puerta a un control más inteligente y realista. La estabilidad metabólica no se logra con soluciones extremas ni con sacrificios constantes. Se construye respetando los ritmos del cuerpo, reduciendo las señales de alarma innecesarias y permitiendo que los mecanismos naturales trabajen a favor, no en contra. Cuando la noche deja de ser un periodo de estrés interno, el cuerpo despierta en mejores condiciones. La glucosa se vuelve más predecible, la energía mejora y el cansancio deja de dominar las mañanas. Cuidar la noche es una forma de cuidado profundo. Es una decisión silenciosa que no se ve de inmediato, pero cuyos efectos se acumulan con el tiempo. Cada noche en la que el cuerpo puede descansar sin sobresaltos metabólicos es una inversión en salud futura. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. Entender lo que ocurre mientras duermes te devuelve algo fundamental: la sensación de control. No un control rígido, sino un control basado en el conocimiento y el respeto por tu propio cuerpo. Cuando la noche deja de ser un enemigo invisible, el camino hacia una glucosa más estable se vuelve mucho más claro y alcanzable.